Diputados rechazan traslado a Mi Bus para pagar deuda al hijo de Aerolínea Herrera. Diputados con menor asistencia cobran y no trabajan. Presidente de la Asamblea se exalta y pide un alto a las críticas. Y gobierno de Molino deja en libertad a policías quienes desvivieron a los jóvenes en las celdas en Tocumen. La verdad que yo vi estas últimas publicaciones que hicieron directamente de lo que están haciendo en la Asamblea y la verdad que a mí me llama la atención muchísimo cómo todavía estamos aquí en un país en el que simplemente aquí vemos que los millones pasan de un lado a otro y el país sigue de la forma en la que está. No solo por el hecho de que vemos de que ahora están saliendo estas publicaciones en el que personas allegadas a la política desde tiempos antiguos tenían la capacidad de ir a la asamblea específicamente a pedir más dinero. Ahora con esta publicación sobre la supuesta solicitud que hizo el hijo de Balbina por esta cantidad que entiendo que le debían por todo lo que sucedió en el gobierno pasado. La verdad que yo no sé con qué cara estas figuras pretendían que básicamente el Estado les costeara lo que sea o el chanchullo que en este caso tuvieran con el Estado. La verdad que, wow, una cosa impresionante cómo tienen la capacidad de simplemente ir a la asamblea a pedir presupuesto. ¿Con qué cara? Según esta publicación entiendo de que básicamente era a Mi Bus por esta supuesta deuda que de nuevo yo no sé con qué cara van y piden presupuesto en la asamblea. O sea, una cosa impresionante la verdad. Y aquí es en donde yo básicamente comento que nuevamente no nos queda la menor duda y no nos cabe la menor duda de que Panamá ciertamente es un país muy próspero y que aquí básicamente los millones se reparten en todos los ministerios y básicamente esa es la realidad que tenemos directamente implicada, la parte económica, en el que simplemente ministros son capaces en este caso de mover los millones de un lado a otro y básicamente el resto del país, por así decirlo, viendo cómo hace para subsistir en el día a día. La verdad que yo hice una publicación en estos días también de lo que son algunas irregularidades que se han dado no solamente con el caso del CENIAF, sino incluso cómo el gobierno actual es capaz de dejar libre a personas que en este caso estuvieron involucradas directamente con homicidios que se dieron en algunas cárceles bajo la administración, en este caso de lo que fue el gobierno de Martinelli en el pasado e incluso con siendo ministro de Seguridad del actual presidente. La verdad que miren estas últimas publicaciones porque la verdad me llama la atención un poco esto de acá. Básicamente en los comentarios, de nuevo, si no has visto el video, míralo acá en el perfil. Decían acá algunas personas que uno de ellos a mi hermano y mi hermano está igual. Esto no sé si es realmente cierto. La verdad que me gustaría en este caso, por respeto a las familias de estas personas, en este caso realmente ver qué es lo que realmente muchos comentarios veo acá. Dice que le dio dolor escuchar. La verdad que es lo que yo en este caso sí había dicho en el video, que simplemente como humanidad hay que tener un poco también como de, no solamente digamos de compasión, sino es que también entender que, o sea, pagar sangre con sangre nunca va a ser la solución. Entiendo de que en este caso si de comprobarse es cierto que este era una de sus hermanos, la verdad que mi más sentido pésame. Sin embargo, creo que aquí es en donde ya tenemos que ponernos a pensar las cosas que está haciendo el gobierno como tal, y si el gobierno como tal es capaz de, en centros de penitenciarios a sangre fría, hacer lo que hizo en ese video, la verdad que qué nos queda o qué podemos nosotros o qué esperanza vamos a tener el resto de los ciudadanos. O sea, aquí el punto que me gustaría llegar es que si bajo la custodia judicial sucedió eso, ¿qué nos puede esperar al resto de nosotros? Entonces aquí sí, de nuevo, mi más sentido pésame si esto es real, lo que dice esta cuenta de esta chica acá, pero creo que aquí o sea, el punto que quiero llegar con esto es realmente la capacidad que tienen los seres humanos, en este caso de o sentir empatía o compasión, o simplemente entender un poco o ser conscientes de que al final o sea, pagar sangre con sangre nunca va a ser la solución correcta en este caso. También vi por acá que aquí en este caso la diputada Yanin hacía denuncias también de que en la Comisión de Economía básicamente rechazaron el proyecto que hacía público los beneficiarios finales de las empresas que contratan con el Estado. De nuevo, aquí no nos queda la menor duda de que cuando tú eres gobierno o eres parte o allegado al gobierno, tienes prosperidad, tienes abundancia, tienes negocios por 5 años y básicamente aquí lo comprueba nuevamente. Ahora, en este caso, la Comisión de Economía rechazaron hacer públicos estos beneficiarios. ¿Por qué los rechazan? O sea, ¿por qué no quieren revelar la lista de las personas que contratan con el Estado, que es el dinero de todos nosotros?
qué conflictos de intereses puede haber que simplemente no les da la gana de publicar esas listas. Ciertamente, segundo lo que dice la diputada, el que contrata con el Estado debe dar la cara, el dinero público no puede tener dueños ocultos. Y aquí es como, de nuevo, aquí se perpetúa la corrupción. Si eres amigo del gobierno, eres capaz de tener azucareras, eres capaz de tener negocios con el Estado. Entonces es lo que realmente, en este caso, nos debe interesar a todos. ¿Cómo es posible que simplemente ahora no quieran hacerlo público? No les conviene porque sepa Dios qué chanchullos tendrán. Y de nuevo, aquí el que tiene la capacidad de contratar con el Estado tiene negocios, y sin ni hablar del sinnúmero de casos de, en este caso, licitaciones brujas o licitaciones, en este caso, inexistentes o licitaciones que simplemente te reportan algo y cuando vas a ver cuesta el 1000% de lo que realmente cuesta el producto como tal. Ahora mismo se está dando una capacitación de docentes. Cuando llegué a la escuela anexa me encontré con que los docentes que trabajan en la comarca estaban recibiendo esa capacitación en esta escuela gracias a que la directora, pues, entre ambos se comunicaron y tuvieron a bien realizarlo para que no tuvieran que desplazarse los docentes, lo cual me parece maravilloso. Pero lo que me llamó la atención es que hay un presupuesto bastante sustancioso, por así decirlo, para estas capacitaciones. Yo quisiera que ustedes, si tienen la posibilidad, me pudieran aclarar qué recibieron estos docentes, aparte de la propia capacitación que sí los instructores, por así decirle, le estaban dando. Porque ya no me voy a nada más sofisticado, pero ni una cartulina, ni un lápiz. Tal vez hubo un día que faltó, porque el día que yo fui, sí tenían su desayuno, se le dio un refrigerio en la mañana y se le dio el almuerzo. Día 8 de seminario, la pregunta del millón. ¿Ya tú comiste hoy? Así como cuando te preguntaban por la leche. Bueno, te voy a mostrar lo que no nos ha dado el Ministerio de Educación, pero que los docentes responsables con nuestro bolsillo siempre aportamos. Miren este manjar, tenemos la frutita para... Y de nuevo, aquí no puede ser posible que simplemente ahora, en este caso, ahora vemos de que, como vimos acá en el video, pretendían, en este caso, o pretenden decir que básicamente les costó 17 millones de dólares estas capacitaciones. Aquí vemos el perfil de una de las personas que comentaba que decía, no nos han dado ni siquiera nada. Aquí incluso hay personas que reportan que simplemente les dan una botella de agua. O sea, entendamos realmente cómo nos ve la cara de idiotas, por no decir otra palabra, a todos nosotros, cuando te dicen que presupuestan algo, pero cuando van a ver, eso ni siquiera es la realidad. O sea, ¿cómo es posible que aquí simplemente dicen que se gastan millones y millones y millones? O sea, esas capacitaciones era para que mínimo era me pudiera yo decir, un nivel de, por así decirlo, súper tecnológico, o por lo menos de manera de campus. 17 millones de dólares para capacitaciones de esa forma, cuando hay personas que lo están desmintiendo, la verdad que nos ven la cara de idiotas a todos nosotros. Aquí vemos otra de la publicación que dice, una de las personas que dice que su hija solamente recibió una botella de agua. No se trata de politizar el dolor, se trata de no normalizarlo. Es por eso que hoy por segunda vez quiero presentar el mismo cuestionario que les presenté el día de ayer a los colegas diputados en esta alteración del orden del día para la citación de la ministra del MIDES, Beatriz Carles. Es nuestro deber. Señor secretario. Presidente, 31 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Esta votación es inexistente. No existieron los 36 votos reglamentarios. Siguiente punto, señor secretario. Segundo debate del proyecto de ley 331 suspendido. Así que nuevamente felicito también incluso a algunos de los diputados que están haciendo nuevamente señalamientos fuertes con el caso de las irregularidades que se están dando en los albergues. No me voy muy lejos, me metí a la página de la cuenta oficial del CENIAF y aquí básicamente la última publicación que hicieron específicamente fue hace 2 años, imagínense. Ok, inclusive hace 2 años cuando era gobierno de Nito Cortizo. O sea, aquí para que entendamos realmente la poca importancia que le da el gobierno a todos los casos ahorita puntuales de las supuestas denuncias de irregularidades en los albergues y cómo esos niños están siendo vulnerados en todo el sentido de la palabra. Y aquí me metí a la página del docente que decía que solamente reportaba que no le dieron nada. Entonces aquí realmente, aquí dice que es educador.
Así que ahí están las pruebas, realmente comenta qué te parece. La verdad que aquí es donde nos ven las caras de idiotas a todos. Y de nuevo, como aquí dicen que reportan millones y millones y millones y millones, y aquí básicamente la realidad es totalmente, no es lo que reportan realmente. Así que bueno, comenta qué te parece. La verdad que estas son las noticias que de alguna forma nos tienen que llamar la atención a todos, porque cómo es posible que diputados en este caso, ni siquiera en este caso sean capaces de aprobar que vayan a hacer una citación a los directores en este caso a las personas encargadas de estos niños. ¿Cómo es posible que simplemente diputados no estén yendo a la asamblea? O sea, ellos cobran su quincena sin ningún problema y los porcentajes de básicamente participación son casi que nulas. Y siguen en los ataques a la misma institucionalidad de la misma. ¿De qué sirve pararme aquí a hablar mediáticamente si los resultados sigue el desempleo, sigue la falta de obra en los distritos y la economía no se mueve? Démosle un giro de 360 a esta asamblea. Queremos trabajar con honestidad y transparencia, que esa transparencia se vea reflejada en el pueblo panameño. Esta asamblea no aguanta más crítica y crítica porque es la piñata del Estado. ¡Basta ya! Esto no es llegar aquí, pararse y cuestionar. Y ya, ¿qué solución das? ¿Hay resultados? Y yo no sé si van a salir las críticas ahora. Que salgan. Soy un servidor público con 32 años de carrera política, ganando elección tras elección. Entonces me parece curioso cómo algunos diputados dicen que no quieren que se les critique, que no quieren que se les critiquen, y se saltan diciendo que no quieren que se les critique, pero en este caso sí se les puede criticar porque es la plata, o sea, es el dinero público. ¿Cómo es posible que, o sea, si no quiere que le critiquen, entonces qué hacen en un puesto público? El Ejecutivo sí puede pasar traslados a municipios como hemos visto que son los municipios favoritos del gobierno, ¿no? Que ya sí le pueden dar $150,000, que esa es como, por así decirlo, la regla, 150,000 a estos municipios, y si el Ejecutivo lo hace de forma selectiva o arbitraria, ¿qué se puede esperar de la Asamblea? Entonces, ¿de qué hipocresía estamos hablando cuando el presidente, entonces, en este caso, se exalta y dice que simplemente no quiere que le critiquen y que él dice que los tienen, o sea, si no quiere que se lo critique, entonces, ¿qué hace siendo diputado? No entiendo, si tiene tantos años de ser, en este caso, político, se escuda diciendo de que ellos reportan todo y que está todo sobre el parámetro de la ley, pero claro, la ley se los permite si obviamente, si el Ejecutivo se lo permite, claramente todas las legalidades o todos los juegos que puedan hacer en la Asamblea también lo harán. Pero entonces, de nuevo, aquí donde nos ven la cara de idiotas a todos, que piensan que simplemente uno no se da cuenta de las tramoyas que han hecho por tanto tiempo. Y de nuevo, dice que tiene tantos años siendo político y entonces se ofusca cuando los critican por todo lo que están haciendo. Así que definitivamente es lo que yo realmente he cuestionado y he criticado fuertemente. ¿Cómo es posible que aquí tenemos una asamblea que básicamente reporta casi $230 millones? Hemos visto que incluso se querían aumentar el presupuesto, ¿no? Aquí simplemente, incluso ahora vemos que personalidades como Shirley Castañeda, Manuel Samaniego, Eduardo Vázquez, prácticamente que no van a la asamblea, o sea, cobran de nuevo su quincena y no se les descuenta nada. Básicamente aquí todos nosotros le costeamos el salario y básicamente no asisten. Aquí vemos también, no nos queda la menor duda también, según esta publicación de Panda Político, Benicio Robinson, 12%, o sea, increíble. Julio de la Guardia, Orlando Carrasquilla, Osman Gómez. ¿Cómo es posible que casi que del circuito 4-2, si eres del circuito 4-2, este es el diputado que te representa y Partido Alianza, o sea que ni siquiera ha ido a la asamblea en ninguna, o sea, entendamos qué es esto. Si eres del circuito 4-2, esta es tu representación, o sea que no tienes nadie que te represente en la asamblea, este diputado llamado Osman Gómez. Así que realmente es las realidades que tenemos y es la realidad política que tenemos. La verdad que me parece demasiado, por así decirlo, o sea, demasiado grave como simplemente estas son las personas que nos gobiernan, estas son las personas que aprueban presupuestos, estas son las personas que aprueban traslados, estas son las personas que no de alguna forma fiscalizan ni critican nada de lo que está haciendo el Ejecutivo, porque de nuevo recordemos de que varios de estos diputados se les deben a los jefes, se les deben a las personas que están en este caso, por así decirlo, gobernando toda la palestra pública, y aquí básicamente vemos de que ni siquiera van a la asamblea
por así decirlo. Así que bueno, esta es la parte de la realidad política que tenemos aquí en Panamá. Comenta qué te parece. Esto es parte de lo que vemos día con día con todas estas irregularidades que vemos ahora desde la Asamblea, lo que hacen los ministros y lo que no hacen los ministros en el Ejecutivo. Así que comenta qué te parece. Me gustaría leer tus comentarios. Mulino prepara otro baño de sangre contra el pueblo mártir de Changuinola. Denunciamos que el régimen dictatorial de José Raúl Mulino en este momento está preparando la ocupación militar de Changuinola con cientos de unidades de Senafrón, con equipo militar, masacrando por segunda vez a una población mártir de las luchas por la justicia. Buscan justificar un estado de excepción para imponer y perseguir cualquier voz de reclamación del pueblo por justicia, democracia y libertad. A todos los sectores políticos del país que creen en... Los panameños somos expertos en guardar los secretos.